Los aragoneses somos hoy una de las 3 comunidades autónomas menos competitivas fiscalmente y somos los 8º que mayor presión fiscal sufrimos. Los aragoneses sufrimos una presión fiscal de primera que no se corresponde con la calidad de nuestros servicios públicos. La sanidad aragonesa tiene las peores cifras de España en listas de espera. Nuestros profesionales sanitarios se van a otras comunidades autónomas donde les pagan mejor y les ofrecen mejores condiciones laborales. Tenemos las carreteras más peligrosas de España y, además, las prestaciones más bajas por la dependencia. ¿De qué nos sirve, entonces, ser unos de los españoles que más impuestos pagamos si tenemos peores servicios públicos? Y esto me lleva a otra cuestión, que son las medidas de fiscalidad diferenciada que se introducen en la Ley de Dinamización del Medio Rural y que además les recuerdo que se introdujeron en esa ley a instancias del Grupo Parlamentario Popular que pidió en estas Cortes una fiscalidad diferenciada en el medio rural. La tan anunciada fiscalidad diferenciada para incentivar la repoblación en nuestro medio rural, en nuestros pueblos, perdónenme la expresión, pero es una tomadura de pelo. ¿Me puede alguien explicar si municipios como Ansó, Echo, Torla, Lucena de Jalón, Paracuellos de Jiloca, Aliaga o Orihuela del Tremedal no están en riesgo de despoblación y no son, por ejemplo, merecedoras de medidas fiscales? Se supone que cada habitante de los municipios que el Gobierno señala en riesgo de despoblación pagará 72 euros menos al año. Eso sí, para pagar 72 menos tendrán que hacer la renta, heredar y además comprar una vivienda o un local. El único objetivo de Javier Lambán y del cuatripartito de izquierdas es seguir sangrando a los aragoneses, a la par que empeoran los servicios que se prestan desde el Gobierno de Aragón, porque al final el objetivo es seguir manteniendo una estructura política de 4 partidos que, como estamos viendo, acumulan fracaso tras fracaso.